Al crecer como hija única, mis padres me dieron absolutamente todo, desde vestidos de princesa hasta comprar los juguetes que veía por la televisión, desde dormir conmigo porque tenía miedo a la oscuridad, hasta darme toda una noche de películas solo porque así lo pedía. La abuela muchas veces le decía a papá que me estaban consintiendo demasiado, pero él poca importancia le daba. Si él podía dármelo, no me lo iba a negar. Por supuesto, tuvo muchos problemas con mamá por aquel modo de crianza, pues aunque ella también hacía todo lo que le pedía, tenía un poco más de cordura cuando se trataba de reprenderme. Había crecido con todos los lujos que pudiera tener. Sin embargo, mamá se encargó de darme una buena crianza para no convertirme en esos hijos de mami y papi que algunas veces son insoportables. Y aunque me estaba convirtiendo en ese tipo de personas, sabía bien que debía madurar y colocar los pies en la tierra tarde o temprano. Mis padres, mis tíos, incluso en mi colegio, me daban atención ante lo que quería. Jamás había escuchado un no como respuesta, y si todo se hacía como lo quería, me convertía en la chica más feliz del mundo, pero ahora parecía que el karma quería cobrar la deuda. Sentía cierto tipo de enojo cuando, sorprendentemente, la doctora Sarocha parecía no tener interés en mí. Ella me había prometido más cirugías, y ahora todo se basaba en ella y Samantha. Algunas veces me sorprendía verla con mamá o incluso con Charlotte, pero la mayoría del tiempo estaba con la enfermera. Su equipo parecía ajeno al comportamiento de la cirujana. Todos estaban concentrados en hacer su labor en el piso, como si aquello no fuera de sorprender, y aunque me estaba comportando como una niña mimada, algo que Frin había dicho que era, me sentía demasiado molesta, pues esperaba poder trabajar en las cirugías y en mi ansiedad al mismo tiempo. Ella me estaba dando todos los no que mis padres nunca me dieron. «Buenos días, Beck». Billy se acerca por detrás y al girarme me sonríe enormemente, besando mi mejilla, extendiendo después un vaso de café para mí. «¿Mal día?», pregunta cuando nota mi silencio. Bebo un enorme trago de aquel líquido caliente y niego, aclarando mi garganta. «No, lo siento», me disculpo bajando la mirada. Solo estaba pensando. Él acaricia mi brazo, así que trato de fingir una sonrisa. «¿Escapaste de las garras de tu jefa?». Billy se ríe, negando. «No, estaremos solos el día de hoy. Está dando indicaciones a Nam y luego ella vendrá para estar al mando». Frunzo el ceño. «Por cierto, tal vez podríamos salir mañana a nuestra cita». Desvío la mirada hacia el pasillo, observando a Gen caminar junto con Infa, ambos concentrados en su conversación. «¿Beck?». «Sí», giro mi rostro aclarando mi garganta. «Sí, me parece bien». Palmeo su hombro, alejándome unos pasos. «Regresaré a mi trabajo. Gracias por el café». Me alejo rápidamente, tomando mi respectiva carpeta para leer los nombres en los documentos, esperando tener el suficiente trabajo para poder distraer mi mente. Billy no se había equivocado del todo. Aunque no era un mal día, mi humor parecía estar en su peor nivel. Era como si dentro de mí la sensación de pesadez y frustración estuvieran batallando, buscando la manera de generar caos dentro de mí. Me parecía algo poco profesional de parte de la cirujana el haberme prometido trabajo y que ella no estuviera presente. Por Dios, incluso aceptaría sus insultos solo para poder trabajar en mi ansiedad en cuanto a las cirugías, pero ahora ella parecía desaparecer del hospital, cosa que era para sorprenderse, pues prácticamente desde que inició su trabajo nunca se iba de aquí. Trataba de no pensar mucho en aquella sensación dentro de mí,
concentrándome en lo que debía y atendiendo a los pacientes con la mayor amabilidad del mundo. Nam era una jefa bastante comprensiva e incluso la pude observar cómo bromeaba con algunos estudiantes que se encontraban en sus pasantías. No podía evitar la sonrisa que se instalaba en mi rostro al mirarla, pues Nam era todo lo contrario a Frin, alegre, divertida, brillante y muy talentosa. Se acercó algunas veces para sacarme una risa con sus chistes malos y luego se retiraba, continuando con su deber. Ella debería estar a cargo del piso más seguido. Mis 30 minutos de descanso los tomé después del mediodía, pues mi cabeza dolía y sentía un enorme agotamiento físico por la guardia que había estado cubriendo. Caminé hasta la habitación de descanso y me acosté en el sofá, cerrando los ojos por varios segundos. Te dije que todo está en calma. Suspiro con fuerza cuando una voz se escucha alrededor y al elevar mi rostro, Nam habla por teléfono, al parecer sin notar mi presencia. Tranquilízate, Frin, disfruta de tu día libre, por Dios. Ella camina hasta la máquina de café, colocando el teléfono en su hombro para prepararse uno. No te quiero ver la cara. Nam se ríe. Con cuidado me siento en el sofá, inclinando mi cabeza, manteniendo mi mirada en ella. Dile a Sam que no trate de hacerse la lista. Nuevamente se ríe. Eres asquerosa. Adiós. Toma el teléfono con su mano libre y cuelga. En cuanto se gira, tanto el aparato como su vaso de café caen al suelo. Becky, hola. Me acerco hasta ella, tomando un paño para secar el café. Veo que disfrutas de tu día como jefa. Nam se inclina, limpiando el café del suelo. Ambas sonreímos, pues tenemos bastante comodidad en cuanto a nuestra amistad. Es divertido algunas veces, no lo negaré. En cuanto terminamos, nos colocamos de pie. Desecho el pañuelo en la basura y lavo mis manos en el fregadero que hay en el lugar. Pero es agotador. Nuevamente se prepara otro café hablando con emoción. ¿Qué hay de ti? ¿Disfrutas no tener a tu tirana favorita insultando? Me guiña, generando que ría por sus palabras. Son días tranquilos cuando no está presente. Confieso, cruzándome de brazos para apoyarme en el borde de la encimera. Nam se ríe, negando varias veces. Es una arrogante y grosera. Se comporta como si fuera un tipo de Dios. ¡Qué curioso! Nam me mira, bebiendo de su café. Me resulta familiar todo esto. Tuve una conversación algo similar con ella hace poco. Se ríe. Automáticamente recuerdo la conversación que escuché en el baño, causando que frunza el ceño. Frin no es una experta haciendo amigos, y tú no eres una experta tolerando a quienes te quitan del foco. Abro mi boca en sorpresa, mirándola sin saber qué decir. Vaya, es lo que digo, soltando una suave risa. Me rindo. Elevo mis manos, enseñando mis palmas. Es la verdad. Nam se encoge de hombros mirando a otro lado. Se puede ver fácilmente. Tu amiga tampoco es un ángel. Trato de defenderme, jugando con el borde de mi camisa. ¿Y tú? Abro nuevamente mi boca. Nam se ríe, desechando el vaso ya vacío. Ustedes dos son tal para cual. Cuando una quiere hacer las paces, la otra está a la defensiva. Ambas comenzamos a caminar, saliendo de la habitación. Si quieres una buena relación profesional, deja de comportarte como una niña. Golpea mi frente con sus dedos. Me mantengo en silencio. Por alguna razón, las palabras simplemente no salen de mi boca, y es que Nam tenía razón en algo. Yo estaba siendo muy inmadura y me estaba comportando como una niña. La realidad era que me sentía desplazada por mis padres al estar Sarocha presente. Sentía celos tontos por alguien que simplemente estaba haciendo su trabajo.
y aunque ambas alimentábamos nuestra rivalidad con las discusiones que teníamos, ella seguía siendo la profesional y yo seguía siendo la niña inmadura. No podía evitar sentirme enojada cada vez que la veía, como no podía evitar responderle ante cada palabra que me decía. Frin era la hija que mis padres siempre han merecido y yo no les he podido dar eso. Si ella me respeta, yo lo haré. Es lo único que puedo decir, escuchando su suspiro. Respondes lo mismo que ella. Nam eleva la mirada, moviendo sus manos al aire. Te juro que las voy a encerrar. Las dos son unas niñas. Me río por su expresión, caminando hasta llegar al final del pasillo. Antes de siquiera poder continuar con aquella conversación, una enfermera pasa a gran velocidad hasta el corredor que conecta con el pasillo de emergencias y luego regresa con un hombre no mayor de 30, quien está sentado en la silla de ruedas que ella empuja. Nam rápidamente corre hasta donde ambos están y por instinto voy detrás de ella. El hombre se queja de dolor y sujeta con fuerza el apoyabrazos de la silla de ruedas. Nam guía a la enfermera hasta una habitación y con mi ayuda acuesta al sujeto, quien continúa llorando y sujetando su abdomen. Me duele demasiado. Él se queja. Nam alumbra sus ojos con una pequeña linterna, observando sus signos vitales. ¿Cómo te llamas? Ella está en calma. Busco en la habitación algún calmante que pueda inyectarle y al encontrarlo, ella extiende su mano, deteniéndome. Iván. El hombre habla con dificultad. Me duele desde esta mañana y he sangrado al orinar. No entiendo qué es lo que pasa. Muy bien, señor Iván. Para poder saber qué es lo que tiene, primero necesito que me diga si ha recibido algún golpe. Ella continúa en calma. Mi corazón palpita a gran velocidad y la jeringa tiembla en mi mano. La miro varias veces, intercalando mis ojos entre ella y el hombre, esperando inyectarle el calmante. Ayer, habla casi jadeando. Me caí de las escaleras, no imaginé que fuera tan extremo el golpe. Nam me mira, asintiendo. Me acerco rápidamente e inyecto el calmante, escuchando el gemido de dolor que sale de su garganta. Necesito hacer pruebas para saber qué es lo que sucede. La sangre en la orina no es una buena señal. Nam cruza su mirada con la mía. Hazle un estudio de imagen. Quiero descartar cualquier tipo de anomalía. Muevo mi cabeza, acatando su orden. Enfermera Jones, por favor ayude a la señorita Armstrong. La joven mujer asiente, acercándose hasta donde estoy para ayudarme con el hombre. Sin embargo, Nam me hace una señal para que me acerque, así que lo hago. No quiero sacar conclusiones, pero si él dice que tuvo una fuerte caída, puede haber hemorragia interna. Escucho con atención sus palabras. Llamaré a Infa para que prepare todo. Haz los estudios y me comunicas de inmediato. Entendido. Hablo firme. Ella sujeta con fuerza mi hombro para luego dejarme ir. Junto con la enfermera, guiamos la camilla hasta el elevador, presionando el nivel inferior y así poderlo llevar hasta la sala de ultrasonidos. Rápidamente, el médico a cargo nos atiende, colocándose sus respectivos guantes y aplicando un gel transparente en el abdomen del hombre. En la pantalla aparece una imagen borrosa y color gris. Me cruzo de brazos y observo, notando cómo el médico mueve el aparato por toda el área. De acuerdo, señor Iván, voy a moverlo un poco. Él le informa, pero gracias al calmante, el hombre solo asiente, sin tener alguna queja. Aquí, nos señala la pantalla. Es un traumatismo renal, es lo que ocasiona el sangrado. Escucho las palabras con atención. Necesita una intervención inmediatamente. Haré la orden para la cirugía. Me informa. Deben detener el sangrado. Como si mi cuerpo tuviera un enorme impulso de adrenalina,
Llevamos la camilla nuevamente hasta la habitación. Le pido a la enfermera que dé el aviso a Nam mientras regreso por la orden. El médico no se hace del rogar y me entrega el documento junto con los análisis. Me muevo rápidamente por todo el piso, yendo de aquí para allá y así poder facilitar todo. Y en cuanto llego a la habitación, Nam habla con el hombre, informándole sobre lo que se hará. Me acerco a ella en silencio, entregando los respectivos exámenes. Cruzamos miradas por un par de segundos y nuevamente mi corazón se acelera, generando un enorme impulso en mi cerebro. Si Frin no me iba a ayudar con las cirugías, yo misma me daría las clases. Quiero hacer la cirugía. Hablo rápido en cuanto salimos de la habitación. Nam me mira por varios segundos con sus ojos muy abiertos, parpadeando un par de veces. Por favor, sé lo que se tiene que hacer. Mi voz sale firme, pero al mismo tiempo mi cuerpo siente un temor inmenso. Solo se debe abrir para detener el sangrado. Sé que debo medir la cantidad de líquido, sé el tiempo que debo tomar. Becky. Ella me sujeta de los hombros. ¿Estás segura? Mi corazón palpita en mi pecho como loco. Mis manos sudan y mi garganta está seca. Sin embargo, mi cerebro está en otro universo, generando impulsos eléctricos en mi cuerpo que no me permiten medir las cosas que salen de mi boca. Sí, hablo sin parpadear, emitiendo seguridad en mi tono de voz. Bien, son sus palabras finales. Ve a prepararte. Ella se aleja, dejándome a solas en el pasillo, y por una fracción de segundos, la imagen de la doctora Sarocha aparece en mi cabeza, sus brazos cruzados, su ceño fruncido, su voz baja y autoritaria susurrando en mi oído que no estoy lista para hacerlo. Como sea, camino a gran velocidad hasta el quirófano, visualizando a Billy y a Infa dentro de este, acomodando lo que se necesita. Mi cuerpo se siente en un éxtasis total, mi corazón continúa latiendo a gran velocidad y mi cabeza parece querer comerse al mundo entero. Ingreso al área de transición, caminando hasta llegar a los vestidores. Heng me sonríe al verme y luego me entrega la ropa quirúrgica, ayudándome con el gorro y los protectores para los zapatos. Por alguna razón, las palabras simplemente no salen de mi boca. Minutos después ingresa Nam, quien se viste a gran velocidad, haciendo una señal con su cabeza y luego palmeando mi hombro, empujándome para guiarme y así poder llegar hasta las puertas del quirófano. Visualizo a nuestro paciente ya listo en la camilla. Billy e Infa hablan con tranquilidad, y a juzgar por sus ojos pequeños podría decir que están riendo sobre algo. Heng me sujeta del brazo y mueve su cabeza, transmitiendo confianza con aquel simple gesto, y ajustando bien mi tapabocas, ingreso hasta el lugar, casi reteniendo las ganas de vomitar. Todos se mantienen en silencio. Por lo general, en este tipo de cirugía se utilizaba anestesia local, pero al ver que Billy preparó al paciente para recibir anestesia general, me tranquilizaba un poco más, pues prefería que el paciente se mantuviera dormido, en lugar de despierto. Todos me miran con ansias y también en la espera de mi primera orden. Trago saliva y desvío la mirada, visualizando el cristal que separa el quirófano del área de observación. ¡Oh Dios! Mamá me sonríe con emoción y hace una señal con su dedo. Regreso la mirada al paciente frente a mí y muevo mi cabeza con duda, sintiendo cómo la reciente adrenalina en mi cuerpo ahora es reemplazada por un miedo enorme dentro de mi pecho. Mis oídos comenzaron a pitar y mi vista se nubló por un momento. Un enorme nudo se crea en mi garganta y en mi pecho se genera una enorme presión, casi sin dejarme respirar. Infa extiende el bisturí frente a mí y al estirar mi mano puedo notar cómo ésta tiembla. Sin embargo, tomo el utensilio, respirando con dificultad.
Mis pulmones se llenan de aire y luego lo sueltan muy rápido, creando así que respire profundo y a una velocidad agitada. Siento el sudor en mi nuca y cómo mis manos se mojan por debajo de mis guantes de plástico. «Becky, es hora». Escucho la voz baja de Nam. Mi vista se mantiene fija en la pequeña porción de piel expuesta ante mis ojos, la cual debo tratar con precisión usando el bisturí. Al mirar nuevamente el utensilio gris, el cual brilla ante la luz que se refleja, cierro mis ojos por un par de segundos y niego, sintiendo una enorme presión en mi cabeza. A lo lejos escucho gritos y desesperación, y en cuanto abro mis ojos nuevamente, visualizo mi mano manchada junto al bisturí. Niego de nuevo y cierro mis ojos, parpadeando varias veces. «No puedo», susurro, más para mí que para ellos. Trato de conseguir aire, pero me es imposible. No puedo respirar. La presión en mi pecho es enorme. No puedo inhalar y exhalar como normalmente se hace, y aquello me desespera. Siento cómo las paredes alrededor se cierran sobre mí, dando 2 pasos hacia atrás. Me siento como un pequeño ratón dentro de una caja, sin salida alguna, sin luz, sin aire. «Infa, hazte cargo, ahora». 2 brazos me sujetan por la espalda, alejándome del lugar. La tailandesa acata la orden de aquella voz y se posiciona en mi lugar, comenzando con dicha cirugía. Sin embargo, noto cómo soy alejada de aquel quirófano, saliendo por las puertas, caminando hasta llegar a los vestidores. «Rebeca». La voz se escucha a lo lejos. Me quito el tapabocas y me inclino, apoyando mis manos en mis rodillas, respirando con dificultad. «Tranquila, respira lento, tranquila». Sus manos acarician mi espalda. Busco el modo de respirar con lentitud y lo consigo, inclinándome en el suelo hasta sentarme, quitándome el gorro. «¿Regresaste a la tierra?». Elevo mi mirada, encontrándome con sus ojos. Toda pizca de seguridad que había en mí se desvanece, generando que abrace mis piernas y entierre allí mi rostro. Por lo general me agrada cuando explotas para discutir conmigo, pero ahora es otra imagen lo que tengo. «Adelante, insúltame todo lo que quieras, no me importa». Hablo bajo, sin elevar mi rostro. «Soy tan inútil». «No lo eres». Escucho su voz cerca. «Pero trata de no entrar en pánico cuando se trate de otra cirugía, ¿quieres?». Ella se ríe. Elevo mi cabeza y la encuentro sentada a mi lado. «No fastidies». Frin se ríe de mis palabras, encogiéndose de hombros. Es lo mejor que me has dicho hasta ahora». Ella continúa riendo, pero luego se detiene mirándome. «¿Ya te sientes mejor?». Para mi sorpresa, sus palabras habían generado que mi respiración se calmara y la ansiedad desapareciera. «Puedes agradecerme», susurra, guiñándome un ojo. Giro los míos y suspiro, colocándome de pie. «Gracias, Sarocha». Habla agudo, como si quisiera imitar mi voz. «Gracias». Me cruzo de brazos, mirándola fijamente. Ella se levanta del suelo, sonriendo y aplaudiendo. «Mi madre va a matarme». Cubro mi rostro con mis manos, haciendo un sonido con mi boca. Y casi como si la hubiera llamado, ella aparece por la otra puerta, entrando a gran velocidad. «¿Qué ocurrió afuera?». Mamá me mira fijamente. Me mantengo en silencio y bajo la mirada, sin saber qué decir. No quería que ella supiera de mis ataques, no ahora. «Es mi culpa, Amanda». Giro mi cabeza cuando Frin habla. Antes de que ingresara al quirófano le dije que no estaba lista. Le generé inseguridad. Abro mi boca en sorpresa, observando a la mujer frente a mí, firme en su lugar. ¿Por qué cree que vine en mi día libre? Sabía que ella no podría.
No podía creer aquello que estaba sucediendo frente a mis ojos. Es mi culpa. Becky no tiene culpa de nada. Aquella era la primera vez que Frin me llamaba por mi apodo. Mi madre me mira y luego a ella, sin tener expresión alguna en su rostro. Por otro lado, la cirujana se mantiene en su lugar, con sus manos dentro de los bolsillos de su pantalón quirúrgico. Al parecer, ella tuvo su cambio de ropa antes de ingresar al quirófano, y con una expresión muy segura en su rostro, no dice más nada. Mamá pasa una mano por su rostro, suspirando. Queda suspendida por 2 semanas. Se dirige a la doctora. Te dije que mantuvieras el profesionalismo con Becky, nada de insultos o malos tratos hacia ella. Mi madre habla firme, señalando con su dedo a la doctora. Mamá, sujetó su brazo. Yo tampoco fui muy amable con ella, no es necesario. Mi madre ignora mis palabras, saliendo de los vestuarios. Segundos después, sale Frin sin decir alguna palabra. Maldición, idiota, idiota, me susurro a mí misma. Tomo lugar en una de las sillas, enterrando mi rostro entre mis manos, respirando con calma y frustración. No podía creer nada de lo que había pasado hace un momento. Frin no solo me había ayudado con un enorme ataque de pánico, también tomó la culpa de lo que sucedió, mintiendo a mi madre para no revelar mi secreto. Había salvado mi trasero y yo no pude defenderla.